bienvenidos a una nueva lección. Espero que estén muy bien y para partir vamos a cerrar nuestros ojitos para orar. Gracias Señor te damos por este día, gracias Señor por la oportunidad de escuchar una nueva lección. Bendice Señor a cada niño que está ahí escuchando y viendo este video Señor. Ayúdanos para poder aprender y usa mi vida Señor a favor de ellos para que ellos puedan Señor guardar esta palabra en sus corazones. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado aprendiendo sobre las historias de Jesús. Yo sé que la semana pasada aprendieron la historia de la semilla, ¿verdad? Bueno, y hoy la nueva historia es una historia sobre la bondad. ¿Ustedes saben qué es la bondad? ¿Se les viene a su mente qué puede ser la bondad? Les doy un tiempo ahí para que puedan pensar y responder qué es la bondad. Bueno, la bondad tiene que ver con hacer lo correcto. Que a mí me nazca en mi corazón hacer lo que es correcto, ¿verdad? Nosotros podemos actuar de diferentes maneras en distintas situaciones. Por ejemplo, si alguien se cae y yo lo estoy viendo y no lo ayudo, no soy bondadoso. Pero si alguien se cae frente a mí y voy y lo ayudo, y eso es un acto bondadoso. Yo estoy aplicando la bondad. Y esa bondad que viene del Señor. Él me enseña a mí a ser bondadoso. Él pone en mi corazón serlo. Y hoy día vamos a aprender una historia que habla sobre la bondad. La bondad, recuerden, es un sentir de hacer el bien. Yo deseo, a mí me nace hacer el bien cuando tengo que elegir qué hacer. Así que pongamos atención a esta historia que el Señor nos trae hoy para aprender sobre la bondad. Jesús estaba predicando de las buenas nuevas, predicando la palabra a toda la multitud que estaba en las calles, ¿verdad? Y entre medio de esa multitud siempre andaban algunos expertos de la ley, que algunos son los fariseos, los que conocían la palabra, los que se creían que conocían toda la ley del Señor, y ellos eran muy estudiosos de la palabra. ¿Ya? ¿Conocen a los fariseos? ¿Se acuerdan ellos que andaban con sus túnicas negras? Ellos conocían mucho la palabra de Dios. Pero a veces no la aplicaban, solo la conocían al derecho y al revés, se conocían todo, pero les costaba un poco aplicarla a su vida. Y Jesús vino a enseñarles. Y un día Jesús estaba predicando la palabra y uno de los expertos de la ley, que son los estudiosos de la palabra de Dios, que se conocen todo, le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo?, le pregunta a este experto de la ley a Jesús. Bueno, Jesús sabía que esta pregunta no era muy sincera, porque Jesús sabía que él conocía la respuesta. Él sabe la palabra de Dios, porque la conocía. Bueno, y Jesús le dijo: bueno, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a esto? ¿Tú sabes qué dice la palabra? Y este hombre experto de la ley le responde: sí. La palabra de Dios dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: correcto, esa es la respuesta. Si haces eso, vivirás y tendrás vida eterna. Pero el experto de la ley no quedó muy conforme con la respuesta y le dijo: pero ¿quién es mi prójimo? Como para seguir preguntándole cosas. ¿Quién es mi prójimo?, le preguntó el experto de la ley a Jesús. Bueno, Jesús le dijo: ¿sabes qué? Te voy a enseñar con una gran historia. Un hombre que iba solo por un camino fue atacado por ladrones que le robaron todas sus cosas, lo golpearon y lo dejaron tirado, casi muerto. Un sacerdote que pasaba por allí vio al hombre herido, pero se alejó de él y siguió de largo. Entonces pasó un levita que actuó de la misma manera que el sacerdote. Pero un samaritano que pasaba por allí tuvo compasión y se detuvo para ayudar a ese hombre. Limpió sus heridas con aceite de oliva y vino y las vendó. Y subió al hombre en su propio burro y lo llevó a un alojamiento para que lo cuidaran. Jesús, después de contarle esta historia al experto de la ley, le hizo esta pregunta. Jesús le preguntó al experto de la ley: entonces, ¿quién era el prójimo de este hombre herido? Y el hombre de la ley, el experto de la ley, tuvo que contestar un poco avergonzado: pucha, el prójimo viene siendo el samaritano, que fue el único que lo ayudó, los demás pasaron. ¿Saben por qué se sintió un poco avergonzado y un poco así como nervioso el experto de la ley? Porque los judíos
que son los que estaban ahí, todos los fariseos, los expertos de la ley, todos los que creían en Jesús, en la venida del Señor y todo, ellos no se llevaban bien con los de Samaria, que eran los samaritanos, no se llevaban bien con ellos. Entonces, para él darse cuenta que el samaritano fue quien ayudó a este hombre, a pesar de que eran como enemigos, él era su prójimo. ¿Por qué era su prójimo? Porque le hizo el bien, porque lo ayudó como corresponde, como lo tiene que hacer un hombre que tiene a Jesús en su vida, que es bondadoso. Entonces, en este caso, el prójimo venía siendo el samaritano. A este experto de la ley, a este hombre le llamó la atención que Jesús usara un ejemplo de alguien que era enemigo de ellos. Los de Samaria, los samaritanos, eran enemigos de ellos. Entonces le llamó la atención que Jesús usara a un samaritano como ejemplo de prójimo. ¿Qué le quiso enseñar Jesús a este experto de la ley, a la gente que estaba ahí? ¿Qué les quiso enseñar con esta historia? Les quiso enseñar que nosotros debemos hacer el bien a todas las personas, sin hacer excepciones, no porque sea de otro país, porque hable otro idioma, porque sea diferente a mí, porque vaya en un colegio diferente al mío, porque creo que es mi enemigo. No tenemos que hacer separación de personas. Jesús nos enseña aquí con esta historia que debemos ser bondadosos con todas las personas, aunque sean de otros lugares, aunque hablen diferente que yo, aunque tengan creencias incluso distintas a las nuestras, aunque no sean cristianos como nosotros, aunque no crean en el Dios que nosotros creemos, debemos hacer el bien a ellos también. De esa forma vamos a mostrar el amor de Dios, vamos a ser el prójimo de ellos y de esa forma vamos a aplicar la bondad que Dios nos enseña en este día. Jesús nos enseña entonces en este día que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, debemos tratarlo como nos gustaría a nosotros que nos trataran. ¿Ya? A nosotros nos gustaría que nos trataran de repente con amor, con respeto, con ayuda cuando la necesitamos. Pero si nosotros no entregamos eso, no podemos esperar que nos devuelvan lo mismo, ¿verdad? Así que el texto a memorizar para esta lección lo podemos encontrar en Lucas 6:31, que dice así: traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Qué gran enseñanza. Guarden esta palabra en su corazón y memorícenla para que la puedan aplicar. Niños, les voy a dar algunas palabras de vocabulario que quizás nombramos en la historia y no puedan conocerlas para que puedan saber qué significan. Primera palabra, primera frase: maestro de la ley. Es un experto en explicar la ley de Dios. ¿Ya? Experto en explicar la ley de Dios. Eso es un maestro de la ley. Segunda palabra, levitas. Los levitas, ¿quién eran? Eran separados para cuidar el templo y cuidar al sacerdote en su trabajo, dedicados al servicio en el templo. Y la palabra samaritanos. Son habitantes de Samaria. Eran despreciados por los judíos en la época de Jesús por no ser judíos. No ser judíos puros, no eran puros. Eran descendientes de la mezcla entre judíos y asirios. Así que esas son palabras importantes que les van a servir para su aplicación. Bueno, niños, y para continuar vamos a ofrendar al Señor, vamos a bendecir su obra a través de nuestros bienes. Vayan a buscar su ofrendero, sus ofrendas y oremos al Señor. Señor amado, gracias por poder ofrendar para ti, Señor. Gracias por esta ofrenda. Multiplícala para tu reino, para tu obra, Señor. Gracias por los padres que les aportan, Señor, con la ofrenda a los niños, enseñándoles desde pequeños, Señor, a poder bendecir tu obra. Bendice a cada niño que está ofrendando y multiplica estas ofrendas. También te damos gracias por esta lección hermosa que tú nos has traído, por enseñarnos de tu palabra, por poder aprender sobre la bondad, Señor. Ayúdanos a aplicarla cada día, Señor, en nuestra vida. Y bendice, Señor, a cada familia que está ahí escuchando esta palabra. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, fue un placer estar aquí con ustedes por hoy. Que Dios les bendiga. Espero que les haya gustado esta lección, que la guarden en su corazón y que Dios haya hablado a sus vidas. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y estamos viéndonos en el templo. Un besito y no olviden enviar su aplicación el domingo a las 8 de la noche. Bendiciones. Somos